Buenas noches, estamos nuevamente con ustedes en Palabra de Honor, como todos los lunes a esta hora, por Canal C. Les cuento que hoy tenemos de invitado un abogado, un prestigioso abogado del foro local, que ha presentado ante la Justicia Federal una denuncia o un alegato, un planteo vinculado a la denuncia que hiciera en su momento el fiscal Alberto Nisman, que posteriormente asesinado o vaya a saber qué, hasta el momento no se ha podido aclarar. Así que creo que es interesante porque va a aportar un elemento nuevo que hasta ahora no conocíamos. Nosotros tenemos mucho interés de hablar de este tema para que el tema de Nisman no se diluya. Santiago Kovadlov dijo la semana pasada, hasta que los argentinos no entiendan que el problema de la AMIA es argentino y no judío, y que el problema de Nisman no es de Nisman, sino de todos los argentinos, estos temas no se van a solucionar. Eso es por el motivo por lo cual con Prudencio lo hemos invitado al doctor. Los invitamos a acompañarnos ahora ustedes. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Como todos los plazos, siempre se cumplen. Y llegó el momento en que se cumplió el plazo para la inscripción de las candidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación para competir en las elecciones primarias, llamadas vulgarmente las PASO. Ha habido algunas sorpresas, otras no han sido tales, pero lo que ha sido seguramente la más impactante o la que más ha ocupado a los medios ha sido la designación o la inscripción en la candidatura del Frente para la Victoria como vicepresidente del actual asesor legal y técnico de la Presidencia de la Nación, Zanini. Sin duda ha sido una noticia que no se esperaba, porque la Presidenta de la Nación, que en esta estructura verticalista es la que toma todas las decisiones, es decir, como un monarca absoluto, es ella la que decide todo, no hay ninguna democracia en esa agrupación, estaba apoyando visiblemente a Florencio Randazzo y había todavía gestos de desprecio para con el otro candidato, que es el actual gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Sorpresivamente, la Presidenta de la Nación se decidió, o decidió ella por sí misma, a consagrar a Scioli como el candidato de su grupo y le impuso, probablemente como una especie de comisario que lo controle, a Zanini. Esto es una nueva humillación a que han sometido a Daniel Scioli, que se ha dejado humillar. Obviamente que esto no lo convierte en una víctima inocente, sino que él ha sido consciente y ha consentido en todo momento las humillaciones a que se las ha expuesto, tanto por parte de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández. Y esta es la última, por el momento, de las humillaciones a las que se le ha sometido.
ponerle un nombre que es con él como el agua y el aceite. No porque Scioli tenga una definición ideológica muy clara. Scioli es un hombre que da la impresión de que está siempre dispuesto a ir a donde le digan con tal de acceder a espacios de poder que él aspira. Pero la trayectoria que ha tenido cada uno de los dos dentro de esta heterogénea mezcla de gente, este heterogéneo rejunte que es el Frente para la Victoria, habla en favor de que no ha sido precisamente el hombre más afín a él al que le han puesto de compañero. Es más, hay antecedentes de palabras muy duras que ha utilizado el propio Zanini para con Scioli, es decir, palabras que han usado muchos de los miembros del gabinete, palabras despectivas, palabras a veces hasta insultantes, algunos de ellos incluso con bromas de mal gusto, como el caso de Randazzo. Bueno, Zanini no se ha privado de incurrir también en estas degradaciones, en estas devaluaciones públicas y orales que ha hecho de Daniel Scioli. De manera que esto genera una situación que podría poner al país en llegar a hacer que lleguen momentos muy difíciles, porque si Dios no lo quiera, Daniel Scioli llegara a ganar la elección presidencial, tendría tras de sí una sombra permanente y el riesgo de que le pase algo para que quien lo suceda como vicepresidente pueda asumir el cargo mayor de la República. Y esto ustedes me dirán, es hilar muy fino, es pensar con un gran pesimismo. Bueno, no es la primera vez que en la Argentina ocurre en los últimos tiempos un crimen de conveniencia para el gobierno. Es decir, la desaparición de Daniel Scioli no podría sorprendernos más que lo que nos ha sorprendido la desaparición de Alberto Nisman. De manera que en la Argentina estas cosas que en otros lados son impensadas, aquí no podemos descartarlas. Ahora bien, ¿quién es Zanini? Zanini es un hombre que viene de una militancia verdaderamente peligrosa. Es un hombre nacido en la provincia de Córdoba, en Villanueva, que ha militado en su juventud y no tan juventud en la vanguardia comunista, es decir, el comunismo maoísta. Mao debe haber sido el tirano más sangriento que ha tenido el siglo XX, porque las muertes que ha provocado, los crímenes, los asesinatos que ha hecho cometer Mao Zedong, se cuentan en varios millones, por supuesto en concordancia con la cantidad de habitantes que tiene China. La revolución cultural de Mao fue verdaderamente una sangría, algo monstruoso. Los atropellos a los derechos humanos no han tenido quizás precedente en otras tiranías que ha tenido el siglo XX y que no han sido pocas y no han sido precisamente poco sangrientas, pero la de Mao probablemente haya sido la más sangrienta de todas. Un hombre que viene de este origen, que además está en la banda de los Kirchner desde los tiempos en que empezaban a acceder a espacios de poder en la provincia de Santa Cruz, lo convierte en un hombre, a mi juicio, sumamente peligroso. Pero claro, este espacio se ha caracterizado, entre otras cosas, por su heterogeneidad. En este espacio seguramente no se le pregunta a nadie de dónde viene, qué ideas tiene, ni a dónde quiere llegar, sino simplemente tiene que hacer manifestaciones de lealtad a lo que ellos llaman el proyecto nacional. Así lo llamaba también Juan Domingo Perón en su primera época, la doctrina nacional le llamaba, y hasta los jueces tenían que rendir pleitesía y jurar fidelidad a esa doctrina y al hombre que la encarnaba, que era Perón. En este caso es no ya a un hombre, sino a una mujer, a Cristina Fernández de Kirchner, y ya no le llaman doctrina, sino el proyecto nacional. Esta heterogeneidad a la que me he referido se pone en evidencia cuando uno empieza a analizar los nombres y las trayectorias de los principales personajes que integran esta fuerza. Vean ustedes, por ejemplo, cómo pueden convivir hombres como Zanini, que ya les digo, viene del terrorismo y del maoísmo, con hombres como Berbinsky, por ejemplo, también terrorista, pero que hace poco nos hemos enterado que mientras militaba en una banda terrorista, le escribía los discursos al jefe de la Fuerza Aérea del gobierno militar. Nos hemos enterado también, por ejemplo, que el ex juez de la Corte, cuya adhesión al gobierno era indisimulada, no se ocupó nunca de disimularla, también escribía libros en favor de la dictadura militar, legitimando o pretendiendo legitimar la toma del poder y las decisiones tomadas a espaldas de la Constitución. Esta gente convive con gente que directamente durante el gobierno militar ha actuado en la represión ilegal
y que incluso tiene causas penales que por supuesto están frenadas como corresponde a este sistema tan eficiente de justicia que tenemos, como es el general Milani, que está a cargo del ejército. Es el comandante en jefe, ahora en realidad no se llama así, sino que se llama jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta heterogeneidad no se termina ahí. Tenemos individuos que vienen, por ejemplo, de la militancia liberal de la UCD, como Vudú. Por supuesto que no se destacó en la militancia de la UCD, se ha destacado más bien en la militancia delictiva, con delitos hasta menores como querer estafar a su mujer en un auto, hasta querer apoderarse de la empresa que imprime los billetes Chicone, como ustedes saben. También, por supuesto, con causas que nunca terminan de avanzar. O como un individuo eminentemente pragmático, como Jaime, también cordobés. Los cordobeses no tenemos para enorgullecernos precisamente a estos individuos que militan en esa fuerza, que se ocupó, evidentemente, de hacer plata, es decir, de robar. Una banda de individuos que lo que han querido es acumular poder y acumular riqueza, y como les decía recién, no interesa cuál es la procedencia y no interesa cuál es el pensamiento. Sin embargo, creo que esto es una advertencia que a poco que la ciudadanía se ponga a reflexionar sobre su voto en las elecciones presidenciales de octubre, tiene que encenderle una luz de alarma. Esto que está ocurriendo de ponerle al candidato del gobierno a alguien que lo vigile y que controle, que no se salga del carril que la Presidenta le ha marcado, tiene que poner en evidencia de que no está votando a Daniel Scioli, sino que está votando a un grupo que va a hacer que Daniel Scioli se convierta o en un títere de ellos o genere con ellos un enfrentamiento brutal de los que ya conocemos y hemos sufrido los argentinos y que no tenemos mucho margen para seguir experimentando. Espero que esto sirva para que el pueblo abra los ojos y para que vea, al dramatizar la situación y ponerle en blanco y negro, a quienes están ofreciendo como candidatos el Frente para la Victoria y cuáles son los peligros a que nos exponemos si esa gente llega a ganar. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Les decía en la presentación que nos acompaña hoy un abogado del foro local que ha presentado ante la Justicia Federal de Córdoba un planteo que él nos va a explicar de qué se trata, que está vinculado con la causa de la AMIA, aquella causa en la que el fiscal Alberto Nisman denunció a la Presidenta de la Nación, al Canciller y a otros miembros de su gabinete y de su entorno, y que en definitiva terminó, bueno, no terminó, pero trajo como consecuencia la muerte, a mi juicio, el asesinato del fiscal Nisman. Doctor Adonis Molina Herrera, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido, doctor. Usted se ha presentado pidiendo
Una denuncia. Haciendo una denuncia, perfecto. Una denuncia. Cuéntenos de qué se trata. Advirtiendo en el escrito, para que no haya confusión ninguna, de que esta denuncia se hace por una cuestión de puro derecho, tratando de realzar la figura del juez natural, que es el juez de la Constitución. No puede haber resoluciones de jueces a contrapelo del orden constitucional. Esto es lo que a mí más me preocupa a veces en las resoluciones jurisdiccionales, cuando los jueces se apartan del mandato constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque el reparto de competencias supremas del Estado lo hace la Constitución. No lo hace ninguna persona, ningún funcionario, ningún magistrado constituido. Esto lo hace la propia Constitución. Y la Constitución dice quién es quién para entender en las causas determinadas que tienen a su juicio los jueces. ¿Y en este caso cuál sería, doctor? En este caso sería la Corte. Artículos 116 y 117 establecen allí quién es competente para entender cuando está en discusión algún punto de la Constitución, que es el caso aquí del valor constitucional del tratado con Irán, que involucra a la presidenta de la Nación y a algunos funcionarios, y entre ellos algún embajador extranjero, como el caso del embajador iraní. Ahora, ¿no ha declarado ya la Corte la inconstitucionalidad? Hoy se ha declarado la inconstitucionalidad. Fíjese ustedes la importancia que tiene de que esta denuncia que yo presenté tenga un final feliz. ¿Usted cree que un poco ha tenido que ver la actuación suya? Creería que no. ¿Que no? Creería que no. ¿Por qué? No creo que haya llegado todavía. Aquí lo guardaron bien el tema, no lo resolvieron en tiempo propio. Acá lo resolvieron cuando quieren los jueces. Por eso digo, trato de reivindicar la figura del juez natural. Doctor, ¿no toma estado público lo que usted hizo? Sí, tomó estado público. Y el diario de la Voz del Interior, en la Voz Online del día 2 de mayo, publicó a 9 columnas un análisis, un informe bastante circunstanciado del escrito que yo había presentado. Me pareció brillante lo que había hecho la redacción de la Voz del Interior. Pero de ahí, que yo lo presenté el 28 de abril, a la fecha no se ha resuelto todavía la cuestión. Y ha pasado bastante tiempo. Esta declaración de inconstitucionalidad que hace la Corte, ¿genera alguna sanción en el juez que incurrió en esa actuación? Disculpe mi ignorancia, doctor. No, yo pienso que sí. Yo pienso que sí por lo que le dije anteriormente. No puede haber resoluciones jurisdiccionales que vayan a contrapelo de lo que manda la Constitución. Y aquí están fallando los jueces, evidentemente tratando de esquivar o gambetear, permíteseme la expresión vulgar del fútbol, gambetear las disposiciones constitucionales. ¿Cuál sería, doctor, la razón por la cual en este caso particular usted entiende que es la Corte el tribunal competente? Porque lo dice expresamente, literalmente la Constitución, artículo 117. Cuéntenos cómo se encuadraría el caso. Y que la cuestión que en este momento está siendo tratada es la que establece y cae atrapada por el 117 de la Constitución, que dice, en estos casos, y lo cita, casos en los que esté involucrado un embajador, un funcionario de alto rango, como la presidenta de la Nación, el ministro de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios también importantes, está discutiéndose esto, está discutiéndose la preeminencia constitucional. No se olviden que la Corte, desde el año 1863, fue designada, fue creada en el gobierno del general Mitre para resolver sobre las cuestiones de la constitucionalidad de las leyes, de las sentencias y de los actos de gobierno. O sea que sería la gravedad institucional de las personas involucradas la que condiciona a su juicio la competencia. Usted con su característica agudeza ha buscado el término exacto. Aquí hay gravedad institucional. Ahora, doctor, ¿por qué no ha habido un aluvión de denuncias? Yo no entiendo la impasividad de la sociedad nuestra y de los profesionales nuestros. Bueno, si la cosa es tan clara y tan grave, como usted explica, ¿por qué no ha habido un aluvión de denuncias? Eso es lo que a mí también me preocupa. Estamos los dos en la misma preocupación. Es decir, está en definitiva la ciudadanía preocupada por esta manera de mirar
soslayadamente las causas que les son llevadas a su jurisdicción por parte de los jueces. De allí que el juez natural, el juez de la Constitución, no existe en nuestro país. Esta es mi conclusión definitiva sobre esta cuestión. ¿Dónde lo ha presentado, doctora, esto? Esto lo presenté primero en la Fiscalía número 2, que es la que promueve la acción. Entonces yo presenté en la Fiscalía para que esta abra el juego, digamos. Vidal Lascano. Vidal Lascano. ¿Y lo abrió? Y lo abrió porque se lo giró al juez federal número 2, que es el juez Sánchez Freites. Allí está todavía, por lo menos no me han comunicado que la han rechazado. Pero tengo para mí, como dicen los jueces, que de alguna manera el destino no es un destino de resolver la cuestión, sino de ocultarla o de cajonearla, como vulgarmente se dice. Ahora, Sánchez Freites no va a tener que dar una explicación de su actitud. Pareciera que no, porque ellos no tienen plazos. Los jueces a veces se prevalen de ciertas cuestiones que son bastante graves, que son esas chicanas que las usan. Cuando el abogado lo utiliza se llama chicana, pero cuando la utiliza el juez todavía no se llama chicana, pero se llama alguna manera deformación del sistema jurídico por el cual tiene que resolver las cuestiones. Tiene mucho más gravedad que tiene mucha más gravedad. Tiene mucha más gravedad. Ahora, doctor, esta resolución de declarar inconstitucional el convenio con Irán, sí, ¿no lo pondría al juez en la necesidad de dar curso a su denuncia? Porque le voy a decir más. El Código de Procedimiento Penal, que han modificado ahora, que va a entrar en agosto en operatividad, este Código de Procedimiento Penal Nacional establece la preeminencia de las cuestiones constitucionales a resolver, que también las tiene el Código vigente, que yo lo invoco, ahí en la denuncia lo invoco. Primero, el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal de la Nación establece que las causas de la Corte tienen que ir inmediatamente a la Corte, artículo 22. Y el artículo 35 y 36 habla de las inconstitucionalidades, que el proceso pueda cumplir y no mandar la causa como debe hacerlo, por lo que yo llamo, es decir, la doctrina llama, salto de instancia, que significa que al no ser competentes los jueces inferiores, salta. Es el per saltum. Es el llamado, mal llamado per saltum para utilizar la expresión latina. Pero esto es lo que se debe decir, salto de instancia. De aquí no son competentes para entender. O sea que yo estaba todavía sacándoles el problema a los tribunales de Córdoba, diciéndoles, señores, claro, remitan la causa como está, apártense, se opera lo del apartamiento de la causa, acumulen toda la prueba que se haya colectado, que tenga colectado el juzgado pertinente, y remitan estas cuestiones a la Corte, con la obligación de que la Corte deba abocarse inmediatamente al tratamiento de la cuestión. ¿Y la inconstitucionalidad, doctor, en qué se basaría su criterio? En eso, que va siendo que la inconstitucionalidad es un privilegio que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación para demostrar quién es la que dice la última palabra en materia de control de constitucionalidad, que es la Corte. Pero había acá dos inconstitucionalidades. Una inconstitucionalidad procesal, que es la que usted plantea, es decir, cuál es el juez natural de la causa. Sí, y la otra, la inconstitucionalidad del tratado suscrito con Irán. Exactamente. O sea que en eso usted en su denuncia no entra en ese tema. No, me parece correcto, puntual lo que dijo el fiscal Nidman, que usted si lo lee, cuando él imputa a la presidenta de la Nación que ella ha entrado en un encubrimiento agravado. Claro, hay encubrimiento. Hay encubrimiento agravado, hay un delito. Es constitucional, hay un delito, hay gravedad institucional. Ahora, ¿esto puede volver a reabrir el caso Nisman? Sin duda, porque acá, que no crea ningún fiscal ni ningún juez, que acá cuando se archivan las causas, terminan las causas. Se archivará esa causa por una cuestión fáctica que haya ocurrido, que es el caso de la muerte de Nisman. Insisto, doctor, si no hay inconstitucionalidad, hay encubrimiento, no queda otra. No queda otra, a mi juicio. A mi juicio. Bueno, ¿en cuántos medios lo han llamado a usted y lo han entrevistado por este tema? A mí me entrevistó varios medios. Bueno, creo que hasta lo ha mencionado en la radio La Nata. Pero no sé, no me consta, yo no puedo hablar de lo que no me consta.
Bueno, es muy importante que la opinión pública sepa esto, que tome conciencia de que desde aquí un letrado de Córdoba ha planteado una cuestión judicial muy profunda y muy fundada, y que esto puede tener una importancia capital en la sucesión de los acontecimientos de esta causa, que es esta doble causa, que es la causa AMIA, la suscripción del convenio con Irán, y yo diría, paralela a ella por sus consecuencias, el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Sin duda, sin duda. Doctor, ha sido realmente para nosotros un privilegio tener, no digo la novedad, porque usted nos dice que ya otros medios se han ocupado, pero haber podido ayudar a transmitir a la opinión pública algo tan importante como lo que usted nos ha relatado. Así es, y bueno, esperemos que todo tiene tiempo de rectificarse, sobre todo cuando se ha lesionado a la ley máxima del país, que es la Constitución. Doctor, no nos queda nada más que agradecerle su presencia en este día tan frío, que usted estaba en la cama, sí, y el médico no lo dejaba salir, pero usted no quiso faltar al programa. Así es. Muchísimas gracias, bueno, y lo felicito. Sienten ustedes muy bien. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, Prudencio, tenemos 10 minutos para conversar. Todavía no salgo de la impresión de lo que nos ha contado el doctor, pero quiero seguir el orden que me había planteado. El otro día, charlando sobre si era o no populismo la actitud del sector, estoy hablando de las elecciones de Santa Fe, ¿recuerdas? Ah, sí. Que yo dije 30% populismo nacional, 30% populismo provincial, y vos me dijiste, yo no me atrevería a llamarle populismo a la gestión de estos partidos socialistas. Yo me quedé pensando en lo que vos habías dicho, si yo estuve demasiado agresivo o demasiado fuerte. Y he llegado a una conclusión, Prudencio. Yo creo que en un país como la Argentina, donde el estatismo está sobredimensionado, casi te diría que multiplicado por 2, ser estatista es ser populista, Prudencio. Yo distinguiría las dos cosas, Eduardo, porque el estatismo es una orientación ideológica que puede ejercerse en forma honrada, en forma franca, en forma sincera, respetuosa de los derechos de los individuos y de las libertades. Es decir, es una manera de ver las cosas distinta a las que vos y yo tenemos, pero eso no creo que alcance para definirlos como populistas. El socialismo no genera enemigos antipatria que si no están con ellos están en contra del pueblo. El populismo no hace de la rapiña una manera de gobernar necesariamente. Puede haber socialistas que sean corruptos, de hecho los hay como en todos lados, como en todos los movimientos. El socialismo no juega con los pobres, convirtiéndolos en clientes a través de
supuesta combate de la pobreza, que en definitiva no es otra cosa que aumentarla, no atenta contra la educación para mantener al pueblo bruto, no corrompe al empresario, al hombre común para poder tapar su corrupción. Es decir, no es parte por lo menos de la esencia del socialismo. Bien, pasamos a otro tema. Vicepresidente, hemos hablado de Zanini, creo que vos después vas a hablar algo de otro candidato a vicepresidente. ¿El poder de Zanini es por ser vicepresidente o por ser Zanini? Es decir, yo creo, y así lo consulté con Antonio María Hernández cuando escribí mi libro, que el vicepresidente de la República está escuchando al doctor, que es el mejor constitucionalista que tenemos. El vicepresidente, en mi opinión, pertenece al Poder Ejecutivo, pero en un grado potencial. Es decir, solo cuando el presidente no está o cuando el presidente desaparece, ocupa la función en el Ejecutivo. Si no, es presidente de la Cámara de Senadores. Entonces, un presidente de la Cámara de Senadores puede condicionar al Poder Ejecutivo, porque si vos me contestás que no, entonces el poder de Zanini es mafioso y ya es otra cosa. No sé si entiendes el planteamiento. Sí, perfectamente. Sí, estoy de acuerdo con vos. Su papel en el Ejecutivo es lo que los médicos llamamos vicariante, es decir, de reemplazo cuando falla que el esté en la titular. vicaría, decís vos. Vicario significa eso. La vicaría hoy nos suena más bien a algo religioso. El vicario es el que sustituye al obispo cuando el obispo no está. Vicariante significa sustituto. Y sí es la cabeza del poder legislativo, pero sin embargo no tiene votos sino en casos de empate, entonces no es tampoco un miembro natural del poder legislativo, lo preside. Habría que ver qué dicen los constitucionalistas acerca de si realmente lo integra. De todas maneras, lo que vos dices es muy cierto. Si un vicepresidente de la Nación puede complicarle la vida al presidente, evidentemente es solo utilizando medios ilícitos y medios, como vos has dicho, mafiosos, y que creo que el término cabría. Yo creo que el temor que esto despierta no es que él, usando sus facultades de vicepresidente, ponga obstáculos, sino que valiéndose del apoyo de esta gente que todavía va a mantener alguna cuota de poder, le ponga trabas ilegales. Bueno, ¿y vos considerás como yo de que el vicepresidente, mientras no sustituye, no forma parte del Poder Ejecutivo? Yo recuerdo que Alfonsín lo llevaba a su vicepresidente, que era cordobés, que era Víctor Martínez, sí, a las reuniones de gabinete. Sí. Y yo creo que no es conveniente eso, porque se contamina. Si el presidente cayera por una crisis, el vicepresidente tendría que estar impoluto. No sé qué opinás al respecto. Sí, yo creo que eso ya son cuestiones de estrategias políticas, porque otro puede decir en sentido contrario de que es bueno que el vicepresidente esté preparado, esté ducho en la política que lleva adelante el presidente por si tiene que sustituirlo, ¿no? De manera que eso no me parece que esté en la esencia institucional. Pero sí el hecho que, como vos bien señalas, de que el vicepresidente que le trata de poner trabas al presidente, evidentemente está transgrediendo lo que la Constitución espera de él. Bueno, otro tema. Y no me digas que un historiador no puede hacer este análisis. ¿Por qué Cristina no se presentó a una candidatura? Todo el mundo apostaba que una candidatura, no digo a la gobernación, porque la gobernación corría el riesgo de no ganar si se polarizaba la cosa, pero a ser diputado o diputado de Parla Sur le daban fueros. Ya que entramos en el terreno de las conjeturas, porque no puedo hablar sino por suposiciones. Sí, yo, como vos bien dices, acostumbrado a que en la historia las afirmaciones deben sustentarse en hechos reales y en pruebas, yo creo, me siento tentado a pensar de que ella no ha querido exponer su prestigio. Es decir, si ella se postula para un cargo inferior al que actualmente ocupa y la elección no es para ella muy favorable, no saca el 54%. Sale muy desprotegida, sale muy golpeada. Yo creo que no ha querido exponerse a esa posibilidad. Bueno, y nos queda el último tema, que es lo del doctor. Yo me impresionó con lo que he escuchado. Quiere decir que si es inconstitucional, entonces la denuncia de Nisman cobra vigencia de nuevo. Claro, sí, si el tratado es inconstitucional, lo de Nisman adquiere otra Hay dimensión. encubrimiento. Pero lo que ha planteado el doctor me parece que es importante, porque si se cumpliera lo que él nos señala que la Constitución exige, que habiendo un caso de gravedad institucional en donde está la Constitución misma en juego, la competencia corresponde a la Corte, este caso iría a la Corte Suprema
que últimamente, incluso con el apartamiento de Zaffaroni, ha dado pruebas de no estar, por lo menos, cumpliendo funciones de convalidar los deseos del gobierno. Han mostrado un nivel de independencia que nos hace pensar que esta causa puede resolverse de manera más eficiente. Bueno, y para cerrar, no me preocupan tanto lo que hacen los malos, sino lo que no hacen los buenos. Tendría que haber habido 100 denuncias como la del doctor. Y los colegios profesionales, Prudencio. Sí, y además yo creo que debería haber habido en los medios de comunicación una repercusión más importante. La denuncia del doctor Molina Herrera merece que los medios de comunicación se ocupen de ella y que la opinión pública la tenga presente, porque es una instancia que nos permitiría resolver el caso de la AMIA, o por lo menos el caso de la AMIA en orden al convenio firmado con Irán, de una manera realmente justa, para usar la palabra adecuada. Y mientras la AMIA no sea un problema argentino y no judío, y mientras Nisman no sea un problema argentino y no de Nisman, no vamos a solucionar estos problemas. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende y Báñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Báñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Entendiendo por quimera una actitud insistente de buscar un objetivo imposible de conseguir. La primera quimera empezó en la Edad Media. Los alquimistas querían convertir el plomo en oro, es decir, un metal menos valioso en un metal más valioso. No se pudo conseguir hasta la mitad del siglo XX. Claro que convertir el plomo en oro hoy en día es más caro que ir a comprar oro a la joyería, de manera tal que tampoco sirve. La segunda quimera, un poquito más complicada, es lo que se llama la máquina del movimiento continuo. Es una máquina que genera la energía que la hace funcionar. Y entonces puede funcionar indefinidamente. Hay máquinas antiguas, pero yo les voy a dar un ejemplo más moderno porque es más fácil de entender. Imagínense ustedes un dínamo que genera electricidad, que hace andar un motor eléctrico, que ese motor hace andar al dínamo. De manera tal que este sistema dínamo-motor genera su propia energía y puede funcionar indefinidamente. No existe, no puede ser. ¿Por qué? Porque la transferencia de energía no es al 100%, siempre hay pérdidas, siempre hay gastos. Pero supongamos que lo fuera, tampoco sirve. ¿Por qué? Porque no se podría sacar energía para hacerle dar un trabajo útil. La forma de sacar esa energía es que la transferencia de energía, en vez de transferirse el 100, se transfiriera el 120, por ejemplo. Y entonces estaríamos creando energía. Ese 20% de energía estaría creándose. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, dijo Lavoisier. En el universo nuestro, donde nosotros vivimos, toda la energía apareció en el primer segundo. Y esa energía es la misma energía que hay transformándose. No se puede crear energía de la nada. Como no se puede crear, queridos amigos, riqueza de la nada. Y ahora vamos a la tercera quimera, que es la que más me interesa, por supuesto. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner tiene el 54%?
de los votos en la última elección. ¿Por qué Cristina Fernández se va a retirar de su último gobierno después de 12 años de gobierno familiar con un altísimo porcentaje de opinión pública a favor, cosa que es casi imposible? ¿Saben por qué? Porque Cristina, lo explicó Diana Conti el otro día que me dio la idea para hablar de esto, porque Cristina reactivó la economía, entre comillas, dice Diana, generando consumo. Es decir, ¿cuál es la explicación del fenómeno de los Kirchner? Como la economía está parada, voy a generar artificialmente, voy a promover el consumo, la gente va a consumir, al consumir va a comprar productos, esos productos los fabrica un fabricante que para fabricar productos tiene que emplear gente, esa gente gana sueldos, cobra sueldos, que van y compran más productos. Esta es la tercera quimera. En la mayoría del mundo, así como nadie hoy en día se le ocurre transformar plomo en oro o fabricar la máquina del movimiento continuo, se le ocurre promover el consumo para hacer andar la economía. No se puede convertir un efecto en causa. En el proceso económico, las cosas son distintas, tienen una concatenación. Lo primero es la generación del valor económico, que solo se hace con esfuerzo, o con riesgo, dirá alguien, y tiene razón, pero el riesgo en este contexto es esfuerzo. Es decir, se genera el valor económico. Ese valor económico se usa para las situaciones de emergencia. Una vez que se pasa de esa situación, hay un excedente. Ese excedente tiene dos alternativas y solo dos. O la inversión o el consumo. ¿Qué es la inversión? La inversión es aplicar el excedente en algo productivo que genere más excedente y que luego se pueda o volver a invertir o consumir. Eso es lo que se llama un círculo virtuoso. ¿Y qué es el consumo? El consumo es cuando se gasta en algo que no puede ser activado, que no queda como posesión, que se gasta. Eso, por ejemplo, yo tengo un excedente porque me aumentan el sueldo. Si yo compro un auto es inversión, si yo compro una herramienta es inversión y si yo hago un viaje es consumo. ¿Está mal? No está mal siempre que se haya primero generado la ganancia del hecho con valor económico. Si no, ese consumo que lo paga un esfuerzo hecho por alguien, no es hecho por nosotros. En otras palabras, si yo consumo sin haber generado antes un plus económico, yo estoy utilizando un esfuerzo que no es mío, que lo generó alguien antes. Estoy utilizando un esfuerzo que no es mío, que lo está generando alguien ahora. O estoy utilizando un esfuerzo que no es mío y que lo va a generar alguien después, probablemente la siguiente generación. De manera tal que el gobernante que elige esta situación está favoreciendo a un sector utilizando o gastando esfuerzos generados por otro sector, lo cual es una injusticia, lo cual es una inmoralidad y lo cual es un robo. Pero además distorsiona toda la economía, porque cuando ocurren estas asignaciones discrecionales, la gente que trabaja en el concierto económico normal por la oferta y la demanda normal no puede competir. De manera tal que además de estarle robando esfuerzo a quienes lo generaron o lo van a generar, esta situación está distorsionando toda la economía. Entonces ustedes dirán, bueno, si no, la solución no es fomentar el consumo, hay que fomentar la producción. Error, tampoco la producción. No puede meterse el burócrata, no puede meterse el gobernante a decidir por las decisiones de 40 millones de personas en el caso nuestro. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo reactivamos la economía? Hay una sola manera de reactivar la economía, mis queridos amigos, en una situación estable y para siempre, ¿cierto? No puntual en un lapso pequeño. Y es lo que tiene que hacer el gobierno.
custodiar, iba a decir generar, pero ya están generadas, custodiar las instituciones que van a dar la cimentación, la base de cimentación, para que el esfuerzo particular genere la producción. Y entonces cuando haya un plus económico pueda haber consumo. Esas instituciones ya las conocemos, no hace falta volver a decirlo. Están en la Constitución. Hemos tenido la visita de nuestro amigo constitucionalista. Si nosotros separamos los poderes, si nosotros tenemos seguridad en la justicia, si nosotros tenemos estabilidad económica y si el Estado, el gobierno, entonces se dedica a hacer la infraestructura que no pueden hacer los particulares, solo va a brotar, como brota la hierba después de la lluvia, solo van a brotar las actividades privadas que van a generar el valor económico a través del esfuerzo y del riesgo, y entonces van a permitir que esos excedentes se puedan de alguna manera dirigir a la inversión, una parte, y al consumo, el resto. Y entonces con eso se eleva el estándar de vida de la población. Es palabra de honor. El sábado pasado, 20 de junio, fue feriado. Además del cumpleaños de mi amigo Alejandro Cérega, se conmemoraba un aniversario de la muerte del general Manuel Belgrano. Muchos de los argentinos posiblemente no han sabido. Primero, porque como era sábado, los que trabajan de lunes a viernes, quizás el feriado se les pasó desapercibido. Y muchos otros porque ni se les ocurre pensar por qué ciertos días del año son feriados. En este caso creo que la memoria de un hombre como Manuel Belgrano merece realmente que lo recordemos. Manuel Belgrano fue un hombre que actuó en una etapa de nuestra historia que ha sido una de las etapas más ricas en acontecimientos importantes, que ha sido el periodo que va entre 1910 y 1920, que es el año de su muerte. Estuvo en la Revolución de Mayo, en la Revolución de 1810, fue miembro de la Junta, la llamada primera Junta, que en realidad fue la segunda Junta que el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires eligió para sustituir la autoridad del virrey bajo una fuerte presión militar. Y además, siendo un abogado prestigioso, un abogado exitoso, en este caso en serio, un abogado exitoso, dejó su bufete para dedicarse a algo que no había hecho antes y para lo cual no estaba preparado, que es ser oficial del ejército, ir a la guerra. ¿Por qué? Porque empezó una guerra, al principio una guerra lamentablemente de dominio de Buenos Aires y todo el virreinato, pero que con el paso del tiempo se convirtió en una guerra de independencia en la cual sí Belgrano pasó a tener un desempeño realmente notable, no tanto quizás por su capacidad militar, por su capacidad táctica y estratégica, porque no era un militar preparado, sino por su valentía, por su entrega, y sobre todo por la honradez y la nobleza de sus procedimientos. Yo creo que destacar la conducta de Belgrano implica justamente apreciar a los hombres no tanto por el éxito que tuvieron en las cosas que hicieron, sino por la conducta que observaron en su consecución. Y en esto Manuel Belgrano nos sirve de ejemplo, es decir, es el prototipo del prócer en el cual podemos mirarnos para tomar ejemplo y tratar de imitarlo. No necesariamente haciendo lo mismo que hizo él. No estamos pidiendo que la gente deje sus actividades para ir a formar parte del ejército o ir a la guerra, porque afortunadamente, entre otras cosas, no estamos en guerra, sino que vea cómo se conduce un individuo de nobleza de procederes, de honradez, cuando trata de conseguir algo. Que hubo errores, que hay cosas con las cuales se puede disentir, por supuesto. Yo no soy monárquico, Belgrano era monárquico, lo fue siempre. Empezó tratando de coronar a la hermana de Fernando VII, la infanta Carlota Joaquina, casada con el regente de Portugal. Cuando eso no dio resultado, le pidió a Carlos IV que nombrara rey hiciera un reino aquí en esta zona, y nombrara rey a su otro hijo, el infante Francisco de Paula, tampoco lo logró,
Y aún en 1816, cuando estábamos en Tucumán decidiendo la declaración de la independencia de España, quería que estas provincias, estos territorios, se gobernaran como una monarquía por un príncipe descendiente de los antiguos incas, cosa que era un poco imposible, porque no sé si había alguien que legítimamente fuera el heredero del trono inca. Incluso en 1819 le escribía a José María Paz diciéndole: no tolero ver ese gorro frigio en nuestro escudo nacional, me gustaría ver ahí un cetro y una corona. Pero, ¿esto es un crimen? De ninguna manera. Pensemos que en ese momento había una sola república en el mundo, que eran los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo destino no se conocía bien cuál iba a ser, no se sabía si este proyecto novedoso, único, iba a tener éxito o en definitiva iba a terminar en un fracaso. Todo el resto eran monarquías, es decir, hasta la experiencia republicana de Francia había terminado con un imperio. Entonces no era ilógico que esos hombres pensaran en términos de monarquía. Había republicanos y yo obviamente me siento más identificado con ellos desde el punto de vista del pensamiento, pero en las conductas aplaudo a Belgrano y lo tomo como ejemplo. Belgrano es un hombre que cuando la Junta porteña empezó a invadir con ejércitos otras provincias dentro del virreinato para tratar de someterlas, Belgrano tuvo una actitud totalmente distinta que, por ejemplo, la que tuvo Castelli, la que tuvo Moreno, que nunca fue a la cabeza de un ejército, pero mandaba a matar a los que pensaban distinto. Belgrano no hizo lo de Castelli, de venir y fusilar a 5 prominentes hombres en Córdoba porque no se sometían a la Junta y matarlos en nombre del rey como se hizo con Liniers y sus compañeros. Ni lo que hizo el mismo Castelli en Potosí, cuando hizo fusilar a 3 hombres que no habían cometido ningún crimen, como eran Sanz, como era Nieto y como era Córdoba. Al contrario, cuando Belgrano fue al Paraguay al mando de su ejército, trató de evitar la confrontación. Le escribió una carta al Cabildo de Asunción y al gobernador de Paraguay, diciéndole: evitemos la profusión de sangre entre americanos, entre hijos de una misma tierra y vasallos de un mismo rey. Trató por todas las vías de evitar la violencia. Cuando después de la batalla de Salta, el coronel Felipe de la Hera le llevó la rendición del general Pío Tristán, dijo: dígale a su general que se me rompe el corazón de ver tanta sangre americana derramada. Mandó que los muertos de uno y otro bando fueran enterrados juntos con un letrero que decía: aquí yacen los vencedores y los vencidos de la batalla de Salta. Y cuando le dijeron que en Buenos Aires celebraban con grandes festejos la victoria de Salta, decía: qué fácil es celebrar cuando se está lejos del campo de batalla a donde se ve la muerte de hombres de la misma tierra. Porque eran ejércitos americanos enfrentados unos contra otros para evitar unos que ser invadidos por Buenos Aires y los otros para tratar de lograr el dominio de todo el virreinato. En definitiva, la muerte de Belgrano es también un ejemplo de vida, paradójicamente, porque Belgrano murió habiendo sido un hombre, no diré millonario ni muy rico, pero un hombre que vivía en un estado, digamos, económico bastante próspero a través del ejercicio de su profesión. Murió en la máxima pobreza. Tuvo que pagarle al médico que lo asistió entregándole su reloj. La plata que le dieron después de la batalla de Salta, que el triunvirato le entregó una cantidad de plata, él no la usó para sí mismo, sino la destinó para fundar escuelas en el norte de la nación que lamentablemente se construyeron muchísimos años después que él había muerto. Este hombre, cuya memoria hemos celebrado el día de su muerte, el 20 de junio, ha sido además el creador de la bandera. Una bandera que es un símbolo, no es otra cosa, pero sin embargo cuando la vemos sentimos la emoción de que es el símbolo alrededor del cual los argentinos nos encontramos que estamos formando parte de un proyecto común, de una misma nación. Los colores no se sabe bien de dónde vienen, ha habido varias interpretaciones. Personalmente creo que como Belgrano era monárquico y quería que esto fuera una monarquía, aunque separada de España, los colores de la bandera los eligió de la banda que usaban los caballeros de la Orden de Carlos III. Ustedes si ven los retratos que pintó Goya de Carlos IV y toda su familia, la mayoría de los varones llevan una banda que es exactamente igual
a la banda presidencial argentina. Es decir, los colores de la Casa de Borbón eran el celeste, el blanco y celeste que lleva nuestra bandera. Eso no hace más que confirmar que más allá de nuestra independencia, bienvenida sea, y aplaudamos a quienes nos las consiguieron, nuestro pasado de 2 siglos y medio de haber formado parte del Imperio Español no se cortó de cuajo. Para Belgrano había una continuidad. Al fin y al cabo, hoy nos emancipamos de nuestra madre, como lo hicimos cuando dejamos de ser niños o adolescentes, pero no por eso cortamos los lazos con ellos. No tenemos por qué dejar de recordar que pertenecemos a la civilización occidental, judeo-cristiana, porque somos hijos de España, porque eso nos hace nietos de Roma y bisnietos de Grecia. Y esta bandera, que está tomada de los colores de la Casa de Borbón, es una manera a través de la cual Manuel Belgrano nos recuerda que el haber cambiado y haber dejado de pertenecer al Imperio Español y haber pasado a ser un país independiente no significa que tengamos que romper con ese pasado de 2 siglos y medio, que además nos hace estar unidos a todo el resto de la América Española. Porque si algo tenemos en común con mexicanos, peruanos, guatemaltecos, etcétera, es que formamos durante más de 2 siglos parte de un mismo imperio, hablamos la misma lengua y tenemos la base cultural igual de unos y otros. No hay tiempo, pero Prudencio, una aclaración para la gente. Belgrano puede haber sido monárquico, pero era antiabsolutista, igual que San Martín. Es decir, estaba en contra del absolutismo monárquico, que dio una monarquía constitucional, por cierto. Que en el fondo es el republicano. Exacto. Exacto. Bueno, vale la aclaración. Se nos acabó el tiempo, nos están echando nuestros amigos camarógrafos. Nos veremos entonces el lunes que viene, Prudencio, si Dios quiere.